Cómete todo, muchacha, y porque eso es lo que mereces. La cocina de la hacienda Las Palmas olía a leña apagada y a frijoles que ya habían enfriado. Era casi medianoche, y Concepción seguía de pie. Tenía 24 años, manos que ya no eran suaves, y un delantal que había sido blanco en algún momento de su vida. Estaba de espaldas al comedor, apoyada en el borde del fregadero, comiendo lo que había sobrado en los platos de los patrones. No se sentaba, nunca se sentaba. Había aprendido que sentarse era una forma de llamar la atención, y la atención en esa casa casi siempre significaba problemas. Llegó a la hacienda 3 años atrás, desde un pueblito del interior de Jalisco, después de que su madre murió y su hermano mayor vendió la casita de adobe que era lo único que tenían. No tuvo a dónde ir. Aceptó la primera oferta que apareció y terminó aquí, en esta cocina grande y orgullosa, bajo las órdenes de doña Brígida, la cocinera jefa. Doña Brígida confundía autoridad con crueldad, y Concepción lo sabía desde el primer día. Su jornada comenzaba a las 4 de la mañana y no tenía hora para terminar. Pelaba, cortaba, lavaba, tallaba, cargaba, servía. Y cuando todos comían, ella recogía lo que quedaba y comía así, de pie, de espaldas, como si tuviera que pedir disculpa por tener hambre. Tenía el cabello oscuro y rizado, recogido con una tela. Tenía una inteligencia afilada que nunca había tenido espacio para mostrarse. Y tenía una voz de cantante que solo soltaba de madrugada, cuando creía que el mundo dormía. Esa noche, mientras terminaba los últimos frijoles fríos, comenzó a tararear sin darse cuenta. Suave, como un hilo de música que salía solo. No escuchó los pasos. No vio la luz del pasillo colarse por debajo de la puerta. No supo que alguien llevaba varios minutos parado en el umbral de la cocina, mirándola en silencio, hasta que la voz llegó. ¿Por qué come de pie? Concepción se giró de golpe. El plato casi se le cayó de las manos, y ahí estaba él, un hombre que ella no había visto antes. Alto, con ropa de ciudad, ojos cansados de quien no ha dormido bien en semanas. La miraba sin juzgar, solo preguntaba. Ella no supo qué responder, y él tampoco esperó respuesta. Caminó hasta la mesa, jaló una silla, y dijo con una calma que no admitía discusión. «Siéntese». ¿Qué iba a hacer Concepción? ¿Obedecer a un hombre que ni siquiera sabía quién era? ¿Y quién era él para entrar así, a medianoche, a la cocina de la hacienda? Eso lo descubrimos en el siguiente capítulo. Concepción no se movió. Tenía el plato en la mano, los pies pegados al suelo y los ojos fijos en aquel hombre que acababa de entrar a su cocina como si fuera la cosa más natural del mundo. «Siéntese», repitió él, sin alzar la voz, sin amenaza, solo esa calma extraña que pesaba más que un grito. Ella dejó el plato en el fregadero despacio, caminó hasta la mesa y se sentó. No recordaba la última vez que había comido sentada en esa cocina. El hombre se acomodó frente a ella, en la otra silla, y miró el plato casi vacío que Concepción había dejado junto al fregadero. Luego miró la olla sobre el fogón. Luego la miró a ella. «¿Hay más?», preguntó. «Sí, señor. Sírvase, y sírvame a mí también, si no es molestia». Concepción se levantó. Sirvió 2 platos con lo que quedaba de frijoles y arroz. Puso tortillas en el comal, aunque el fuego ya estaba casi muerto, y regresó a la mesa. Puso un plato frente a él y el otro frente a ella. Comieron juntos en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que no saben qué decirse, pero tampoco sienten la necesidad urgente de llenar el aire con palabras vacías. Él comía despacio, con hambre real, no de protocolo. Ella comía con la espalda derecha por primera vez en mucho tiempo. Cuando terminaron, él se limpió la boca con la servilleta de tela que Concepción había puesto sin pensar por costumbre y la miró.
Me llamo Eugenio. Dijo. Eugenio Montes, el hijo del coronel. Concepción sintió el estómago apretarse. El hijo del coronel Lacerda, el heredero de todo. Concepción, dijo ella casi sin voz. Soy la ayudante de cocina. Él asintió, como si esa información no cambiara nada de lo que acababa de pasar. ¿Siempre come así?, preguntó. ¿De pie, con lo que sobra? Ella no supo si era una pregunta de verdad o una trampa disfrazada de amabilidad. Eligió la verdad, que era lo único que sabía defender. Siempre, señor. Eugenio no dijo nada más. Se levantó, empujó la silla hacia adentro con cuidado y caminó hacia el pasillo. Antes de salir, se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. «Eso no está bien», dijo en voz baja, y se fue. Concepción se quedó sola en la cocina, con 2 platos vacíos sobre la mesa y algo adentro que no sabía cómo nombrar. Apagó la última vela, salió al patio trasero para respirar el aire frío de la madrugada y miró el cielo un momento antes de irse a dormir. No durmió bien. Y a la mañana siguiente, cuando entró a la cocina a las 4 en punto como todos los días, doña Brígida ya estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados, y una mirada que Concepción conocía muy bien. Era la mirada de alguien que ya sabe todo y que está esperando el momento exacto para usarlo. Doña Brígida había escuchado, pero ¿qué iba a hacer con lo que sabía? ¿Y qué significaba realmente ese gesto de Eugenio? ¿Amabilidad o el inicio de algo que ninguno de los dos podía controlar? Doña Brígida no gritó. Eso era lo peor de ella. Nunca gritaba. Hablaba despacio, con esa voz de quien lleva décadas siendo obedecida y ya no necesita alzar el tono para que todos entiendan que no hay discusión posible. Anoche, dijo sin moverse de donde estaba, alguien estuvo en esta cocina a medianoche haciendo cosas que no le corresponden. Concepción siguió caminando hacia el fogón. Puso la leña. Encendió el fuego. No respondió. ¿Me está escuchando, muchacha? Sí, doña Brígida. Entonces míreme cuando le hablo. Concepción se dio la vuelta. La miró. Sin agresión, sin miedo visible, sin lágrimas. Solo la miró. Doña Brígida era una mujer de 60 años, con el cabello siempre recogido y un delantal impecable que parecía planchado hasta cuando no lo estaba. Había pasado su vida entera en haciendas como esa. Había servido a 3 generaciones de la familia Lacerda y creía con una convicción que no tenía fisuras, que el orden de las cosas era sagrado, que cada quien en su lugar era la única forma en que el mundo funcionaba. Ver a Concepción sentada a la mesa con el hijo del patrón había roto algo en esa convicción, y eso, doña Brígida no lo perdonaba fácil. Lo que pasó anoche no puede volver a pasar, dijo. No porque yo lo diga, sino porque las cosas tienen un orden, y usted sabe cuál es su lugar en esta casa. Lo sé, respondió Concepción. Estoy en él todos los días desde las 4 de la mañana. Doña Brígida entrecerró los ojos. No me conteste. No la estoy contestando. Le estoy respondiendo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fueron 3 segundos que cambiaron algo entre las dos para siempre. Doña Brígida se acercó un paso. El coronel va a saber de esto, dijo en voz baja. El coronel ya tiene mucho que cargar con su enfermedad, respondió Concepción y volvió a darse la vuelta hacia el fogón. Con permiso, tengo que hacer el desayuno. La mañana pasó tensa y en silencio. A media mañana, desde el fondo de la casa, llegó la voz del coronel Lacerda, ronca, cansada, pero todavía con peso. Pedía agua, pedía que bajaran la persiana. Pedía que alguien le explicara por qué la hacienda seguía haciendo tanto ruido cuando él necesitaba descanso. Nadie entraba al cuarto del coronel sin ser llamado. Esa era otra de las leyes no escritas de aquella casa. Concepción lo había visto solo 2 veces desde que llegó. Un hombre grande que la enfermedad había ido achicando. Ojos oscuros que todavía miraban como si pudieran doblar la voluntad ajena con solo abrirlos. Fue al mediodía, mientras Concepción tendía sábanas en el patio trasero, que Cándida se acercó.
La lavandera vieja llegó despacio, como llegaba a todos lados, con ese andar de quien ya no tiene prisa, porque aprendió que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Tenía más de 20 años en la hacienda. Había visto nacer y morir más cosas que cualquier otro en ese lugar. Se paró junto a Concepción, tomó una sábana del canasto y empezó a tenderla sin decir nada. Después de un momento sin mirarla, habló. «Doña Brígida tiene miedo», murmuró. «La gente con miedo hace cosas que la gente tranquila nunca haría. Cuídese, mija». Concepción la miró. «¿Miedo de qué?». Cándida terminó de tender la sábana y recogió el canasto. «De que usted exista», dijo simplemente, y se fue. Concepción se quedó con las manos sobre la sábana blanca, el sol de mediodía encima, y esa frase girando en la cabeza. No terminó de entenderla hasta la tarde, cuando una de las criadas jóvenes llegó corriendo a la cocina con los ojos abiertos de par en par. «Concepción», dijo sin aliento, «don Eugenio pregunta si puede usted pasar a la sala de administración mañana en la mañana». La muchacha hizo una pausa. Doña Brígida estaba en el pasillo cuando llegó el recado. Concepción asintió despacio y supo que esa noche no iba a dormir bien. ¿Qué quería Eugenio en esa reunión? ¿Y qué iba a hacer doña Brígida con lo que acababa de escuchar? El orden de la hacienda estaba temblando y apenas comenzaba. Concepción no durmió. Se quedó acostada mirando el techo de adobe, escuchando el viento entrar por la rendija de la ventana, pensando en todas las razones por las que debería no ir a esa reunión. Eran muchas, y sin embargo, cuando sonaron las 4 de la mañana, se levantó, encendió el fogón, hizo el desayuno de toda la hacienda, lavó los trastes, limpió la cocina, y a las 9 en punto se quitó el delantal, se acomodó el pañuelo del cabello y caminó hacia la sala de administración. Nunca había entrado ahí. Era una habitación que olía a papel viejo y a tabaco apagado. Había una mesa larga con sillas de madera oscura, un mapa de la hacienda clavado en la pared, y 3 hombres que la miraron entrar como si hubieran visto entrar a un animal equivocado en el corral. Eugenio estaba de pie junto a la ventana, la miró diferente, no como los otros, sin el desconcierto ni el juicio, solo la miró, como quien espera algo que sabe que va a llegar. «Gracias por venir, Concepción», dijo. «Siéntese, por favor». Uno de los administradores carraspeó. Otro movió los papeles frente a él como si de repente fueran muy urgentes. El tercero miró a Eugenio con una expresión que preguntaba, sin palabras, si aquello era en serio. Era en serio. Concepción se sentó en la silla que Eugenio señaló, al final de la mesa, con las manos sobre el regazo y la espalda derecha. «Llevamos una semana revisando las cuentas de la cocina», explicó Eugenio, dirigiéndose a todos, pero mirándola a ella. «Hay una diferencia que nadie ha podido explicar. 42 pesos que aparecen en los registros de compra, pero no aparecen en los inventarios de la despensa». Los 3 administradores intercambiaron una mirada. Ya habían revisado, ya habían buscado, ya habían concluido en voz baja que era un error del proveedor o un descuido del registro. Ninguno quería decir en voz alta lo que todos pensaban, que alguien había tomado ese dinero. Eugenio puso los registros frente a Concepción. «¿Puede revisarlos?». Ella miró los papeles. Eran 4 hojas escritas a mano, con columnas de números, fechas y nombres de proveedores. Letra apretada, tinta desvanecida en algunas partes, correcciones encima de correcciones. Los tomó con cuidado, los leyó despacio. El silencio en la sala era del tipo que pesa. 1 minuto, 2 minutos. Uno de los administradores empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Eugenio lo miró y el tamborileo paró. Concepción pasó a la segunda hoja, a la tercera, y entonces se detuvo. Regresó a la primera hoja. Comparó una línea con otra de la tercera. Luego buscó algo en la cuarta y lo encontró en 3 segundos. Levantó la vista. «El error no es de los proveedores», dijo. Su voz sonó más firme de lo que esperaba.
El registro del 15 de marzo tiene 2 entradas para el maíz. Una es la compra real. La otra es una copia del registro del mes anterior que alguien pasó sin darse cuenta. Los 42 pesos no desaparecieron, nunca existieron. Se contaron 2 veces. Silencio, un silencio distinto al anterior. Este no pesaba, este ardía. Los 3 administradores miraron los papeles, miraron a Concepción, miraron a Eugenio. Volvieron a mirar los papeles. El error estaba ahí, exactamente donde ella había dicho, exactamente como ella lo había explicado. Eugenio no sonrió, pero algo en su cara cambió, algo tranquilo y profundo, como quien confirma una certeza que ya cargaba adentro. Gracias, dijo simplemente. Concepción se levantó, dejó los papeles sobre la mesa con cuidado y caminó hacia la puerta. Nadie dijo nada mientras salía. Cruzó el pasillo, entró a la cocina, se amarró el delantal y empezó a pelar papas para el almuerzo como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Ella lo sabía. Y los hombres que se habían quedado en silencio alrededor de esa mesa también lo sabían. Lo que ninguno supo ver todavía era que uno de esos administradores, al terminar la reunión, no se fue a su oficina. Fue directo a la cocina de doña Brígida y cerró la puerta. ¿Qué se dijeron adentro de esa cocina? ¿Y qué estaba planeando doña Brígida ahora que sabía que Concepción había entrado a esa sala y había encontrado lo que 3 hombres no pudieron encontrar en una semana? Los días que siguieron fueron quietos por fuera. Por dentro eran otra cosa. Eugenio empezó a llamar a Concepción para cosas pequeñas. Revisar una lista de suministros, verificar si los números de una entrega coincidían con lo que había llegado a la despensa, comparar precios de 2 proveedores distintos. Cada vez que la llamaba, ella iba, hacía lo que se le pedía y volvía a la cocina, sin demora, sin conversación extra, sin darle a nadie más de lo necesario para hablar. Pero la gente hablaba igual. No hacía falta mucho en una hacienda. Un gesto era suficiente, una mirada. El simple hecho de que una muchacha de cocina cruzara el pasillo hacia la sala de administración 2 veces en la misma semana. El primer comentario lo hizo un peón en el patio en voz baja, creyendo que nadie importante escuchaba. La cocinera chiquita ya anda de secretaria del patrón nuevo. Una risa, corta, seca. Después silencio, porque alguien vio que Cándida estaba cerca tendiendo ropa, y Cándida tenía fama de recordar todo lo que escuchaba. La segunda vez fue una de las criadas jóvenes en el lavadero hablando con otra. Dicen que don Eugenio la llama a ella primero antes que a los administradores. Y doña Brígida no dice nada, pero ayer tiró una olla sin querer, o eso dijo. Concepción escuchó conversación sin querer desde el otro lado de la pared. Siguió caminando, no aceleró el paso, no frunció el ceño, no hizo nada que pudiera leerse como culpa o como miedo, porque no tenía ninguno de los dos. Pero esa noche, sola en su cuarto, sí pensó. Pensó en lo que Cándida le había dicho días atrás. La gente con miedo hace cosas que la gente tranquila nunca haría. Y pensó en Eugenio, en cómo la miraba cuando le explicaba algo. No con la condescendencia con que la miraban los administradores, ni con la curiosidad incómoda de quien no sabe qué hacer con lo que está viendo. La miraba como se mira algo que tiene valor, como se mira algo que merece estar donde está. Eso era lo más peligroso de todo. No los rumores, no doña Brígida, sino que a Concepción le estaba empezando a gustar esa mirada. Eugenio, por su parte, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo había pensado, lo había pesado, y había decidido que no iba a dejar de llamarla solo porque a 3 hombres con sombrero les incomodara verla sentada en la misma sala que ellos. Pero también sabía que había una distancia entre lo que era correcto y lo que el mundo estaba dispuesto a aceptar como correcto. Y esa distancia, en una hacienda como Las Palmas, en el año de 1912, era enorme.
Lo pensó una tarde mientras revisaba los libros de cuentas solo en su oficina, con la ventana abierta y el olor a tierra mojada entrando desde los cafetales. Estaba construyendo algo, pero no sabía todavía cómo sostenerlo. Fue el viernes cuando llegó la carta. Concepción la vio llegar porque estaba en el corredor recogiendo unas macetas que habían caído con el viento de la noche anterior. El mensajero entró por la puerta principal, preguntó por don Eugenio y le entregó un sobre grueso con un sello que ella no reconoció. Eugenio lo abrió ahí mismo, de pie en el corredor. Lo leyó rápido y su cara cambió, no de golpe, despacio, como cuando una nube tapa el sol sin que uno se dé cuenta exactamente en qué momento la sombra llegó. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo, levantó la vista y encontró los ojos de Concepción sin querer. Ella apartó la mirada de inmediato y siguió con las macetas. Pero había visto suficiente. Esa noche, a la hora de la cena, doña Brígida entró a la cocina con una sonrisa que Concepción nunca le había visto. «Prepara algo especial para el fin de semana que viene», dijo con una voz más suave de lo normal. «Van a tener visitas importantes». Hizo una pausa antes de salir. «El primo Armando viene de la hacienda vecina», anunció, «y trae compañía». La sonrisa no era de alegría. Era de alguien que acaba de recibir una pieza que estaba esperando para completar el tablero. ¿Quién era el primo Armando? ¿Y qué clase de compañía traía consigo? Concepción no lo sabía todavía, pero algo en esa sonrisa de doña Brígida le dijo que los días tranquilos habían terminado. Armando Montes llegó un sábado a mediodía. Entró a la hacienda como entran los hombres que creen que el mundo fue hecho para recibirlos. A caballo, con ropa fina, con 2 hombres detrás cargando su equipaje, y una sonrisa en la cara que no se le quitó en todo el día. Tenía 38 años. Era primo de Eugenio por parte del padre, y vivía en la hacienda vecina que había heredado de su madre. Siempre había esperado, con una paciencia que disfrazaba muy bien de afecto familiar, que cuando el coronel Lacerda muriera, algo de Las Palmas también le tocara a él. Ese era su secreto mejor guardado, y su sonrisa era el candado. Concepción lo vio desde la cocina cuando llegó. Lo observó un momento sin que él la viera. Vio cómo saludaba a los peones con palmadas en la espalda que parecían afectuosas, pero que tenían algo calculado adentro. Vio cómo abrazó a Eugenio con fuerza, con esa familiaridad de quien no quiere que el otro recuerde que hay distancia entre los dos. Y vio cómo, un segundo después del abrazo, los ojos de Armando recorrieron el patio entero con una rapidez que no correspondía a alguien que acababa de llegar. Era la mirada de alguien que llega a inventariar. Concepción volvió a sus ollas. La tarde fue larga. Armando habló durante horas. En la sala, en el corredor, en el patio. Tenía opinión sobre todo. Sobre los precios del café, sobre la sequía del año anterior, sobre cómo los tiempos estaban cambiando y había que saber moverse antes de que el cambio te moviera a ti. Eugenio lo escuchaba con la cortesía de quien fue criado para eso, pero Concepción, que pasó varias veces por el corredor llevando cosas de un lado al otro, notó algo que quizás Eugenio no notaba porque estaba demasiado cerca. Armando no venía a visitar, venía a observar. A la hora de la cena, Armando pidió algo que nadie esperaba. «Podrías pedirle a la muchacha que sirve que traiga ella misma el mole», dijo, dirigiéndose a Eugenio con tono casual, como quien pide algo sin importancia. «El de esta hacienda siempre fue el mejor de la región. Quiero ver si sigue siendo igual». Eugenio no cambió la expresión. «Concepción», llamó sin alzar mucho la voz. Ella entró con la cazuela, sirvió en cada plato con cuidado y sintió durante todo ese tiempo los ojos de Armando siguiendo cada uno de sus movimientos. No era un escrutinio grosero, era peor. Era el escrutinio de alguien que está buscando algo específico y quiere encontrarlo antes de que nadie más se dé
cuenta de que está buscando. Cuando terminó de servir y dio media vuelta para salir, la voz de Armando llegó desde atrás. «Muy buen sazón», dijo. «¿Cuánto tiempo lleva en la hacienda, muchacha?» Concepción se detuvo. Se dio la vuelta apenas lo suficiente para responder. 3 años, señor. 3 años, repitió él como si fuera una información valiosa. Luego miró a Eugenio con esa sonrisa. ¡Qué fiel! ¡Qué admirable! Había algo en la forma en que lo dijo que no era un elogio. Concepción salió de la sala. Esa noche, cuando la hacienda ya estaba en silencio, Armando golpeó despacio la puerta del cuarto del coronel. Adentro, la voz ronca del viejo tardó un momento en responder. «Adelante». Armando entró, cerró la puerta con cuidado y se sentó junto a la cama con la misma sonrisa de siempre. «Tío», dijo en voz baja, «necesito hablarle de algo que me preocupa, de Eugenio y de ciertas cosas que están pasando en esta casa que usted quizás no está viendo desde aquí adentro». El coronel lo miró desde la almohada. Sus ojos, todavía oscuros y vivos a pesar de la enfermedad, no eran los ojos de un hombre fácil de manipular, pero tampoco eran los ojos de un hombre que hubiera aprendido a desconfiar de su propia sangre. Armando lo sabía, y empezó a hablar. Al día siguiente, Concepción llegó a la cocina a las 4 de la mañana como siempre. Encendió el fogón, puso el agua a hervir y encontró en el borde del fregadero, doblada con cuidado, una nota escrita con letra que no reconoció. La abrió, leyó las 3 palabras que había adentro y sintió un frío que no tenía nada que ver con la madrugada. ¿Qué decía esa nota? ¿Qué le había dicho Armando al coronel en la oscuridad de ese cuarto? Y Eugenio, ¿tenía idea de lo que su primo estaba haciendo bajo el mismo techo que él? La hacienda Las Palmas estaba cambiando, y no todos querían que cambiara. La nota decía 3 palabras: cuide su lugar, sin firma, sin fecha, letra apretada y vertical, de alguien que escribe con prisa o con rabia, o con las 2 cosas al mismo tiempo. Concepción la dobló, la guardó en el bolsillo del delantal y siguió haciendo el desayuno como si nada, porque había aprendido desde muy chica que el miedo es más peligroso cuando se le nota en la cara. Pero adentro algo se había tensado. Armando se fue ese mismo día después del almuerzo. Partió con la misma sonrisa con que había llegado, con los mismos 2 hombres detrás, con el mismo aire de quien cumplió lo que vino a cumplir. Eugenio lo despidió en la puerta principal. Los 2 se abrazaron, y cuando el caballo de Armando desapareció por el camino de tierra entre los cafetales, Eugenio se quedó un momento parado en la entrada mirando el polvo que se levantaba a lo lejos, con una expresión que Concepción no supo leer desde la ventana de la cocina. ¿Alivio? ¿Preocupación? Las 2 cosas mezcladas. No lo supo. Volvió a sus ollas. 3 días después, llegó el recado. Lo trajo una de las criadas jóvenes, con la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo en ese momento. «Concepción», dijo despacio, «el coronel pregunta por usted. Dice que quiere verla en su cuarto. Ahora». El silencio en la cocina duró 2 segundos. Doña Brígida, que estaba picando cebolla en el otro extremo de la mesa, no levantó la vista, pero dejó de picar. Concepción se limpió las manos en el delantal. «Voy», dijo. El cuarto del coronel olía a medicina y a madera vieja. Las persianas estaban a medio cerrar, y la luz que entraba era de ese amarillo denso de las tardes calurosas de Jalisco. Había una silla junto a la cama, una mesa, con frascos y una jarra de agua, y un crucifijo grande en la pared de enfrente. El coronel Lacerda estaba sentado contra las almohadas. Era un hombre que la enfermedad había ido achicando por fuera, pero que por dentro seguía siendo el mismo que había construido esa hacienda a base de decisiones duras y voluntad más dura todavía. Tenía el cabello blanco, las manos grandes encima de la cobija y unos ojos oscuros que miraban a Concepción como si estuvieran pesando algo. Ella entró, cerró la puerta despacio, se quedó de pie frente a él. No se sentó porque nadie le ofreció silla. «Así que tú eres la muchacha», dijo el coronel.
Su voz era ronca pero firme, la voz de un hombre que todavía creía que las palabras que salían de su boca eran órdenes. La de la cocina. Sí, señor, Concepción. Sé cómo te llamas. Hizo una pausa. La estudió un momento. Siéntate. Estoy bien de pie, señor. Otro silencio, más largo. Como quieras, dijo el coronel, y juntó las manos encima de la cobija. Voy a ser directo contigo, porque no tengo edad ni salud para andarme por las ramas. Lo que está pasando en esta casa tiene que parar. Concepción no respondió. Lo dejó continuar. Mi hijo tiene responsabilidades, tiene un nombre que cargar, tiene decisiones que tomar que van mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver desde aquí. Y lo que está haciendo, llamarte a reuniones, tratarte como si fueras... Hizo una pausa buscando la palabra. Como si fueras otra cosa distinta a lo que eres. Está creando un problema que esta hacienda no puede darse el lujo de tener. Se detuvo, esperó. Era el momento en que la mayoría de las personas que habían estado en esa silla o de pie en ese lugar agachaban la cabeza y decían que sí, que tenía razón, que no se volvería a repetir, que lo sentían mucho. Concepción no hizo nada de eso. Con respeto, señor, dijo. Su voz no tembló. No he hecho nada de lo que deba arrepentirme. Hice mi trabajo. Y cuando don Eugenio me pidió ayuda con las cuentas, también hice mi trabajo. No crucé ninguna línea que no me hayan pedido cruzar. El coronel frunció el ceño. No es cuestión de líneas, muchacha. Es cuestión de orden, de cómo funcionan las cosas. Entiendo cómo funcionan las cosas, señor, respondió Concepción. Las he entendido desde que llegué aquí, pero entender cómo funcionan las cosas no es lo mismo que creer que así es como deberían funcionar. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. El coronel la miró de verdad, por primera vez desde que había entrado al cuarto, y algo en su cara cambió. Muy poco, casi imperceptible, pero cambió. Vuelve a la cocina, dijo al fin, con menos fuerza que antes, como si las palabras le hubieran costado más de lo que esperaba. Con su permiso, dijo Concepción, se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta, la abrió, y ahí, en el corredor, estaba Eugenio, de pie, inmóvil, con la mano todavía levantada, como si hubiera estado a punto de tocar la puerta y se hubiera quedado congelado. Los dos se miraron. Él había escuchado todo. Ella lo vio en sus ojos. Concepción bajó la vista un momento. Luego lo miró de nuevo, de frente, sin vergüenza y sin explicación. Y siguió caminando hacia la cocina. Eugenio se quedó solo en el corredor. Cerró los ojos y sintió el peso de una decisión que sabía que tendría que tomar, que había estado evitando tomar, que ya no podía seguir postergando. Lo que no sabía era que al final del corredor, pegado a la pared con los brazos cruzados y una sonrisa que no había terminado de irse, estaba Armando, que no se ido, que nunca se había ido del todo. Armando seguía en la hacienda y había escuchado cada palabra. ¿Qué iba a hacer con todo lo que sabía? ¿Y podría Eugenio tomar esa decisión antes de que su primo lo hiciera imposible? Armando sí se había quedado. Dijo que el camino estaba difícil por las lluvias de la noche anterior. Dijo que no era prudente viajar con el lodo hasta los tobillos de los caballos. Dijo que no quería ser molestia, que con un cuarto pequeño tenía suficiente, que se iría al día siguiente sin falta. Eugenio le creyó porque quería creerle, o porque estaba demasiado ocupado, pensando en otras cosas. Armando usó esos días bien, no hacía nada que pudiera señalarse, no levantaba la voz, no acusaba, no exigía, solo hablaba con el administrador mayor en el corredor mientras fumaban después de la cena, con el caporal de los peones en el patio con tono de quien comparte una preocupación genuina, con el médico que venía cada semana a ver al coronel, al que alcanzaba en la entrada con una pregunta casual sobre la salud del viejo, que terminaba siendo una conversación de media hora. Y en todas esas conversaciones, sin acusar a nadie, sin mencionar nombres con mala
Intención, Armando dejaba caer la misma semilla. Eugenio siempre fue un muchacho de buenas ideas, decía. Pero la ciudad lo cambió un poco. Le metió en la cabeza cosas que aquí no funcionan. Y uno ve cosas en esta hacienda que antes no se veían. Cosas que el coronel, pobrecito, desde su cuarto, no puede ver. Uno quisiera no preocuparse, pero la sangre es la sangre. Una pausa, un suspiro. Esperemos que todo esté bien. Y se iba, dejando atrás una pregunta sin respuesta que era más poderosa que cualquier acusación directa. Los rumores salieron de la hacienda sin que nadie pudiera decir exactamente cómo. Así funcionan los rumores en los pueblos del interior. No tienen patas, pero caminan. No tienen boca, pero hablan. En menos de una semana, en 3 haciendas distintas de la región y en el mercado del pueblo de San Andrés Ixtlán, se hablaba de que el hijo del coronel Lacerda había perdido el juicio por culpa de una muchacha de cocina. Las versiones variaban. En una, Eugenio había despedido a todos los administradores y puesto a la muchacha a cargo de las cuentas. En otra, el coronel había intentado correrla y ella se había negado a irse. En la más exagerada, que llegó hasta la sacristía de la iglesia del pueblo, Eugenio quería casarse con ella y el coronel había enfermado de la impresión. Nada de eso era verdad, pero la verdad, en esas circunstancias, importaba menos que la historia que la gente prefería contar. Concepción se enteró de los rumores un martes. Fue al mercado con 2 de las criadas a comprar chile ancho y piloncillo, y notó desde el primer puesto que algo había cambiado. No era nada que pudiera señalarse con el dedo. Era la forma en que la señora del puesto de especias tardó un segundo de más antes de saludarla. Era la conversación que se cortó entre 2 mujeres cuando ella pasó cerca. Era la mirada de una conocida del pueblo que la vio desde lejos y apartó los ojos demasiado rápido. Una de las criadas que la acompañaba, una muchacha joven llamada Remedios, se acercó despacio mientras caminaban de regreso. «Concepción», murmuró, «están diciendo cosas. Lo sé, cosas feas, también lo sé». Remedios la miró de reojo. «¿Y no le da miedo?» Concepción cargó mejor la canasta en el brazo y siguió caminando. «El miedo no deshace lo que ya dijeron», respondió. «Solo me quita el sueño a mí. A ellos no les quita nada». Esa tarde, Cándida estaba en el patio trasero cuando Concepción llegó con las compras. La lavandera vieja no preguntó nada. Solo la miró un momento, leyó lo que había en su cara y siguió tendiendo ropa en silencio. Después de un rato dijo, sin levantar la vista de las sábanas: «Los rumores son como el humo, mija. Hacen mucho ruido y mucho daño, pero el humo no quema. Lo que quema es la brasa que lo produce». Concepción dejó la canasta en el suelo y se quedó parada un momento. «¿Y dónde está la brasa, doña Cándida?» La vieja no respondió de inmediato. Dobló una sábana, la puso sobre el tendedero, tomó otra. «Eso es lo que hay que encontrar», dijo al fin, «antes de que alguien más salga quemado». Fue doña Brígida quien entró esa noche a la cocina con la noticia. Lo hizo con una calma que no le era natural, con esa voz suave que usaba cuando tenía algo que decir que sabía que iba a doler. «Concepción», dijo, como si le estuviera haciendo un favor, «acabo de escuchar que la familia Villanueva viene la semana que entra. El coronel los invitó. Vienen con la hija Sofía, una muchacha muy bien educada, dicen, muy bien puesta». Hizo una pausa calculada. «Vienen a conocer a Eugenio», agregó. «Ya sabe usted cómo son estas cosas. Las familias hablan, se arreglan los asuntos, se ponen las cosas en orden». Dicho esto, se fue, sin prisa, sin mirarla. Concepción se quedó sola en la cocina. El agua en la olla hervía, el vapor subía despacio hacia el techo de adobe, y ella se quedó parada frente al fogón, con las manos quietas por primera vez en todo el día, sintiendo que el suelo bajo sus pies no era tan firme como había creído. Eugenio entró a la cocina 10 minutos después. Entró sin avisar, como la primera noche, pero esta vez no se sentó. Se quedó en el umbral, con la carta en la mano y
La miró con una expresión que Concepción no le había visto antes. No era culpa exactamente. Era algo más complicado que la culpa. Era la cara de alguien que entiende, por primera vez con toda claridad, el tamaño del daño que puede hacer si no tiene cuidado. Concepción, dijo, necesito que sepa que no tiene que explicarme nada, don Eugenio, lo interrumpió ella, suave, sin dureza. Yo entiendo cómo funcionan las cosas. Él abrió la boca, la cerró, y ella se dio la vuelta hacia el fogón antes de que él pudiera ver lo que había en su cara. La familia Villanueva venía, los rumores ya corrían por toda la región, y Concepción acababa de decirle a Eugenio que entendía cómo funcionaban las cosas. ¿Pero de verdad lo entendía? ¿O estaba empezando a entender algo muy diferente, algo que dolía mucho más? La familia Villanueva llegó un jueves por la tarde. 3 carruajes, ropa de ciudad. El señor Villanueva adelante, con sombrero de fieltro y bigote ordenado. La señora detrás, con un vestido oscuro y esa expresión de quien llega a evaluar sin querer que se note que está evaluando. Y Sofía al último, bajando del carruaje con una calma que no era soberbia, sino algo más parecido a la serenidad de quien fue educada para no mostrar lo que siente en público. Tenía 22 años. Era bonita, sin esfuerzo, y no tenía culpa de nada. Concepción los vio llegar desde la ventana de la cocina. No se asomó. Solo se corrió un poco hacia el lado donde la persiana dejaba una rendija de luz y miró. Vio cómo Eugenio salió a recibirlos al patio principal. Vio cómo el señor Villanueva le dio la mano con firmeza y el coronel, que había pedido que lo ayudaran a sentarse en el corredor para la ocasión, asintió desde su silla con algo que en su cara era lo más cercano a una sonrisa que podía producir. Vio cómo Sofía saludó a Eugenio con una inclinación de cabeza cortés, y vio cómo Eugenio respondió con la misma cortesía, sin calidez especial, sin distancia especial, como alguien que cumple con lo que se espera de él. Concepción apartó los ojos de la rendija, volvió a sus ollas. Había un mole que preparar, arroz, frijoles negros, pan dulce para la tarde y una sopa de lima para la noche que doña Brígida había ordenado con una lista escrita que Concepción nunca había recibido antes. Como si de repente su trabajo requiriera supervisión extra, trabajó sin parar, sin sentarse, sin detenerse, sin asomarse a la ventana de nuevo. O eso intentó. A las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el corredor principal se llenaba con el olor del café recién colado, Remedios entró a la cocina con los ojos brillantes de quien ha estado viendo algo que quiere contar. «Están todos en el corredor», susurró. «El coronel está hablando más de lo que ha hablado en semanas. Y don Eugenio está ahí sentado muy serio escuchando al señor Villanueva hablar de no sé qué negocios en Guadalajara». Concepción no respondió. «La muchacha Sofía es muy callada», continuó Remedios, «pero cuando habla todos la escuchan». Dijo algo del campo y del café que hizo que hasta el coronel la mirara diferente. Una pausa. «Es muy bonita, ¿verdad? Sirve el café», dijo Concepción, «antes de que se enfríe». Remedios tomó la charola y salió. Y Concepción se quedó sola en la cocina con el ruido de las voces que llegaban desde el corredor, amortiguadas por las paredes de adobe, como un mundo que existía en otro idioma. La cena fue larga. Concepción entró y salió de la sala 4 veces. Sirvió, recogió, trajo más pan, cambió una vela que se había apagado. Cada vez que entraba, miraba al frente, hacía su trabajo, salía. Pero en la tercera entrada, sin querer, sus ojos y los de Eugenio se encontraron por un segundo, solo un segundo. Él apartó la vista de inmediato, volvió a la conversación. Ella salió de la sala, y en el corredor oscuro, antes de llegar a la cocina, se detuvo un momento. Apoyó la mano en la pared, respiró. No era tristeza exactamente lo que sentía, era algo más honesto que la tristeza. Era la comprensión clara,
por primera vez sin posibilidad de ignorarla, de lo que era y lo que no era, de dónde terminaba su mundo y dónde empezaba el de ellos, del espacio enorme e invisible que existía entre una muchacha de cocina que comía de pie las sobras de los patrones, y un hombre como Eugenio Montes, heredero de todo, sentado a esa mesa con gente de su mundo. No era amargura, era solo la verdad llegando sin aviso, y dolía de una manera que no tenía nombre, todavía. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir y la hacienda quedó en silencio, Concepción entró a su cuarto. Era un cuarto pequeño al fondo del ala de servicio, una cama angosta, una silla, una ventana que daba al patio de las lavanderas, en la pared una imagen de la Virgen de Zapopan que había traído desde su pueblo cuando llegó, envuelta en un trapo para que no se rompiera en el camino. Se sentó en la cama, miró sus manos un momento, manos que habían pelado, cortado, lavado, fregado. Manos que habían señalado el error que 3 hombres no encontraron. Manos que habían servido el mole esa noche a gente que no sabía su nombre completo. Se levantó, abrió el cajón pequeño de la silla, sacó su ropa y empezó a doblarla despacio, con cuidado, en el silencio de la madrugada. No era una decisión tomada de golpe, era una decisión que había estado formándose despacio, como el agua que se filtra por la piedra, sin ruido, sin dramatismo, con la lógica sencilla y dolorosa de quien entiende que a veces la única manera de no hacerle daño a alguien es desaparecer antes de que el daño sea inevitable. Dobló la segunda muda de ropa, la puso sobre la primera, y fue entonces cuando escuchó el sonido. La puerta de su cuarto se abrió despacio, sin tocar, y Cándida entró. La lavandera vieja cerró la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Miró la ropa doblada sobre la cama. Miró a Concepción. No dijo nada por un momento. Luego metió la mano al bolsillo de su delantal y sacó algo. Una carta, amarillenta, doblada con tanta precaución que el papel ya casi no resistía los pliegues, con un sello de cera oscura en el frente que Concepción no reconoció de inmediato, pero reconoció la letra. Era la letra de su padre. ¿Qué decía esa carta? ¿Por qué la tenía Cándida? ¿Y qué tenía que ver el padre de Concepción con la hacienda Las Palmas? Las respuestas llegaban, y con ellas algo que Concepción no esperaba encontrar en ese cuarto pequeño, en esa madrugada, con la ropa ya doblada, lista para irse. Concepción tomó la carta con las 2 manos, despacio, como se toma algo que puede romperse, o algo que puede cambiar todo. Cándida se sentó en la única silla del cuarto sin que nadie se lo pidiera. Cruzó las manos sobre el regazo y esperó. La vela en la mesita daba una luz pequeña y temblona que apenas alcanzaba para leer. Concepción se acercó a ella. Desdobló el papel con cuidado, sintiendo el crujido seco de quien lleva años esperando ser abierto, y leyó. La carta estaba fechada en marzo de 1904, 8 años atrás. La letra era la de su padre. Eso lo supo desde la primera palabra. Había visto esa letra en la única carta que su padre le escribió a ella cuando tenía 12 años y él estaba trabajando lejos. Una carta que Concepción había guardado tanto tiempo que al final el papel se deshizo y solo le quedaron las palabras memorizadas. Era la misma letra, inclinada hacia la derecha, con la L larga y la R redonda. El papel decía esto, que en el año de 1903, cuando una plaga había arrasado con casi 1/3 de los cafetales de la hacienda Las Palmas, y cuando el coronel Lacerda buscaba con desesperación un comprador que le adelantara dinero sobre la cosecha siguiente para no perder la hacienda, fue el padre de Concepción, Aurelio Reyes, quien habló con los comerciantes de San Andrés Ixtlán, quien puso su propio nombre como garantía, quien convenció a 3 familias de que el coronel era un hombre de palabra y que la cosecha del año siguiente sería suficiente para pagar. La hacienda se salvó. La cosecha llegó. El coronel pagó a los comerciantes.
y nunca le pagó a Aurelio Reyes lo que le había prometido por su intermediación. Nunca reconoció la deuda. Nunca mencionó el nombre de ese hombre a nadie. La carta era el reclamo de Aurelio, escrita con respeto pero sin rodeos, sin amargura declarada pero con la claridad de quien ya no tiene esperanza de ser atendido por las buenas y decide dejar constancia por escrito de lo que pasó. Al final, con la misma letra inclinada, su padre escribía: «Si usted no puede o no quiere saldar esta deuda en vida, señor coronel, que al menos quede escrito que existió, que mi nombre estuvo en esto, que no llegué a su hacienda con las manos vacías». Concepción terminó de leer, dobló la carta despacio, se quedó quieta un momento con el papel entre las manos y la vela temblando al lado. No lloraba, no sentía rabia, sentía algo que tardó un momento en identificar. Era peso, y al mismo tiempo era otra cosa. Era como cuando uno carga algo muy pesado por mucho tiempo y de pronto alguien le dice que lo que carga tiene nombre, que no lo imaginó, que existió de verdad y que hay prueba de ello. Era la diferencia entre cargar una carga sin saber por qué y cargar una carga sabiendo exactamente de dónde viene. Su padre había estado aquí, su padre tenía nombre en este lugar. Ella no había llegado a la hacienda Las Palmas de la nada, como el mundo la había hecho creer, como doña Brígida la había mirado siempre, como el propio coronel había hablado con ella en ese cuarto, con esa voz de quien le hace un favor a alguien que vino de ningún lado. Llegó de algún lado, y ese algún lado tenía historia. ¿Dónde encontró esto?, preguntó en voz baja. Cándida no respondió de inmediato. Se miró las manos un momento, esas manos que habían lavado la ropa de esa hacienda por más de 20 años, que habían tocado sábanas, manteles, delantales y también, sin querer, los secretos que la gente deja en los bolsillos cuando olvida que alguien más lava su ropa. «La encontré hace mucho», dijo al fin, «en la ropa del coronel cuando él todavía caminaba por esta hacienda como si fuera el dueño del cielo también. Estaba en un saco que mandó lavar, doblada en el bolsillo interior. Me la quedé porque no sabía a quién pertenecía. Guardé el sobre aparte, y cuando usted llegó, 3 años después, y vi su apellido en la lista de la cocinera nueva, fui a buscar el sobre». Hizo una pausa. «Reyes no es un apellido raro», dijo, «pero el pueblo en el sobre era el mismo pueblo en el que usted nació, y la fecha era del año en que su papá todavía vivía». Concepción la miró. «¿Por qué esperó tanto para dármela?». Cándida levantó los ojos hacia ella. Tenían una calma profunda, de quien ya no teme muchas cosas. «Porque tenía que ser el momento justo», dijo simplemente. «Una carta en el momento equivocado no es una verdad, es solo un papel». Concepción miró la ropa doblada sobre la cama. Luego miró la carta. Luego a Cándida. «No es un arma», dijo casi para ella misma. «No puedo usarla para quedarme. No sería correcto». «No», respondió Cándida. «No es un arma, es una historia. Y usted tiene derecho a saber que la tiene». Un silencio. El viento afuera movió algo en el patio. Un cubo. Una rama. El sonido llegó apagado por el adobe. «Igual me voy», dijo Concepción. «No puedo quedarme aquí sabiendo lo que sé y sintiendo lo que siento. Sería hacerle daño a todo el mundo, a él también». Cándida asintió. No la contradijo. No le dijo que se quedara. No le dijo que se fuera. Solo asintió, como alguien que respeta la decisión aunque le pese. Se levantó de la silla, se acomodó el delantal y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Sea donde sea que vaya», dijo sin darse la vuelta. «Vaya con su nombre completo, el de usted y el de su padre. No lo deje afuera». Y salió. Concepción se quedó sola. La vela seguía temblando. La ropa seguía doblada sobre la cama y la carta seguía en sus manos.
La puso encima de la ropa, con cuidado, la primera cosa que empacaría, lo primero que entraría a la trouxa, no porque fuera un arma, ni una deuda, ni un reclamo, sino porque era lo único que le quedaba de un hombre que había puesto su nombre como garantía para salvar algo que nunca le perteneció. Y eso, pensó, también era una forma de amor. Empezó a doblar la última muda de ropa, y fue entonces cuando escuchó los pasos en el corredor. Pasos que conocía, que no podían ser de nadie más. Se detuvo, miró la puerta, y la puerta se abrió. Eugenio estaba ahí, con la trouxa a medio armar sobre la cama y la carta del padre de Concepción encima de todo. Y ahora los dos estaban frente a frente, sin excusas, sin roles, sin la distancia segura que los había protegido hasta ese momento. Era la hora de decir lo que ninguno había tenido, el valor de decir. Eugenio miró la trouxa, miró la carta encima de la ropa doblada, miró a Concepción. No dijo nada por un momento, solo estaba ahí, en el umbral de ese cuarto pequeño, con la mano todavía en el marco de la puerta, como si una parte de él todavía pudiera dar la vuelta y hacer que nada de lo que estaba viendo fuera real. Pero era real, la trouxa, la carta, la vela temblando, y Concepción de pie frente a él, con esa calma que no era indiferencia, sino todo lo contrario. Era la calma de alguien que ya tomó una decisión y la tomó con todo el dolor que eso cuesta. ¿Se va?, preguntó. Su voz sonó más baja de lo que quería. Sí, esta noche, al amanecer. Eugenio entró al cuarto. Cerró la puerta detrás de él despacio. No se acercó más. Se quedó junto a la puerta, con los brazos a los lados, mirándola. ¿Por qué? Concepción sostuvo su mirada. Usted sabe por qué. Quiero escucharlo de usted. Un silencio. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles del patio. Adentro, la vela hacía lo que podía contra la oscuridad. Porque si me quedo, dijo Concepción despacio, le voy a costar más de lo que usted puede pagar ahora mismo. Y no me refiero al dinero, me refiero a todo lo demás. Su familia, su nombre, esta hacienda, la gente que depende de usted. Todo eso tiene un precio y ese precio lo va a pagar usted solo, don Eugenio. Yo no tengo nada que perder. Usted tiene todo. Eugenio negó con la cabeza. Eso no es verdad. ¿Cuál parte? La de que usted no tiene nada que perder. Concepción abrió la boca. La cerró. Él continuó, con la voz de quien lleva semanas eligiendo callarse y ya no puede más. Usted tiene algo que perder, lo mismo que yo. Y los dos lo sabemos y los dos hemos estado fingiendo que no, porque es más fácil fingir que nombrar las cosas por lo que son. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores que habían tenido. Este no era incómodo, era exactamente lo opuesto. Era el silencio de dos personas que finalmente están en el mismo lugar, diciendo la misma verdad, sin que ninguno tenga que explicarle al otro lo que significa. He pasado 3 años, dijo Concepción, con una voz que por primera vez desde que llegó a esa hacienda sonaba completamente suya, comiendo de pie lo que sobra de la mesa de otros. Y usted llegó una noche y me dijo que me sentara. Y yo no supe qué hacer con eso, porque nadie me lo había dicho antes. Y desde entonces se detuvo. Desde entonces, continuó, he tenido que convencerme cada día de que lo que siento no es real. O que es real pero no importa. O que importa, pero no tiene lugar. Y esta noche vi a esa familia en el corredor y vi cómo encajaban ahí. Y supe que yo no encajo, no en ese mundo. Y que si me quedo voy a hacerle daño a usted sin querer, por el solo hecho de existir en el lugar equivocado. Eugenio la dejó terminar. Esperó un momento para asegurarse de que había terminado. Luego caminó hasta la silla, la giró y se sentó frente a ella. No como patrón, como alguien que tiene algo que decir y quiere decirlo de frente. Concepción, dijo. La noche que entré a esta cocina y la encontré comiendo de pie, no sentí lástima. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber crecido en esta casa y no haber visto antes lo que estaba pasando aquí adentro. Vergüenza de lo que esta hacienda ha sido y de lo que yo fui parte sin saberlo.
y desde esa noche no he podido mirar esta casa de la misma manera. Hizo una pausa. Y no he podido dejar de pensar en usted. El aire en el cuarto cambió. Concepción no respondió. No hacía falta responder. Lo que había en su cara era suficiente. Sé que el camino no es fácil, continuó Eugenio. Sé lo que va a costar. Sé que hay gente que no va a entenderlo, que mi padre no lo va a aceptar de un día para otro, que los rumores ya están afuera y que van a crecer antes de que se calmen. Sé todo eso. Se levantó, caminó un paso hacia ella. Pero hay una cosa que no sé hacer, dijo, y es mirarla, empacar esa truza y quedarme callado como si esto no significara nada. Concepción lo miró. Miró la carta encima de la ropa doblada. Miró sus propias manos. Y fue entonces, justo en ese momento, cuando la voz llegó desde el fondo de la casa, ronca, urgente, con un tono que no era el tono habitual del coronel. Era un grito, corto, ahogado, pero suficiente para que los dos lo escucharan con claridad. Eugenio giró la cabeza. «Mi padre». Salió corriendo al corredor. Concepción lo siguió sin pensarlo. Cruzaron el pasillo, doblaron hacia el ala principal y llegaron a la puerta del cuarto del coronel en menos de un minuto. La puerta estaba abierta, y ahí, parado en el umbral con la mano en el marco, mirando hacia adentro con una expresión que no era de preocupación, sino de algo más frío, estaba Armando, que no se había ido, que seguía ahí, que los miró llegar juntos, desde el mismo pasillo, a esa hora de la noche, y sonrió. El coronel había caído, Armando los había visto llegar juntos, y esa sonrisa lo decía todo. ¿Qué iba a hacer con lo que acababa de ver? ¿Y podría Eugenio defender a Concepción y a su padre al mismo tiempo? El coronel no había caído al suelo, pero casi. Estaba sentado en el borde de la cama, con una mano apoyada en la mesita de noche y la otra sobre el pecho, respirando con una dificultad que no era nueva, pero que esa noche se había puesto peor. El médico del pueblo, don Refugio, había dejado instrucciones claras de que cualquier agitación podía descompensar al viejo, y algo lo había agitado. Eugenio entró al cuarto, se arrodilló junto a su padre y le puso una mano en el hombro. «Estoy aquí», dijo. «Ya estoy aquí». El coronel lo miró. Luego miró hacia la puerta, donde Concepción se había detenido en el umbral sin entrar. Luego miró a Armando, que seguía en el marco con esa calma de quien observa un incendio que él mismo encendió. «Manden llamar a don Refugio», dijo el coronel con voz rasposa, «y que todo el mundo que no tenga nada que hacer aquí se vaya». Armando hizo un gesto con la cabeza, como si la orden no fuera con él, y se acomodó mejor contra el marco. «Me quedo, tío, por si necesita algo». «Te dije que se fuera todo el mundo», repitió el coronel, sin alzar la voz, sin necesitar alzarla. Armando se fue, pero Concepción vio, antes de que desapareciera por el corredor, que la sonrisa no se le había ido del todo. Mandaron al peón más rápido a buscar a don Refugio al pueblo. Mientras tanto, Eugenio se quedó junto a su padre y Concepción volvió a la cocina, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo que sabía hacer cuando el mundo se desacomodaba. Encender el fogón, poner agua a hervir, preparar algo caliente para cuando llegara el médico y para los que iban a pasar la noche en vela. Remedios ya estaba ahí, asustada, sin saber qué hacer con las manos. «¿Qué pasó?», preguntó en cuanto Concepción entró. El coronel se sintió mal. «Ya fueron por el médico. Pon a hervir agua y busca las tazas grandes». Remedios obedeció sin más preguntas. Concepción trabajó en silencio. Café, pan, un caldo que había sobrado de la cena y que puso al fuego despacio para que no se quemara. Sus manos hacían lo de siempre, ese movimiento repetido y seguro que no necesitaba pensarse. Y eso era lo único que agradecía en ese momento, que el cuerpo supiera qué hacer cuando la cabeza estaba demasiado llena. Don Refugio llegó pasada la medianoche. Era un hombre pequeño y serio, con maletín de cuero gastado y esa serenidad de los médicos de pueblo que han visto suficiente para no asustarse de casi nada. Estuvo media hora en el cuarto del coronel.
Salió, habló en voz baja con Eugenio en el corredor, asintió varias veces y antes de irse aceptó la taza de café que Concepción le llevó sin que nadie se lo pidiera. «Gracias, muchacha», dijo, y lo dijo de verdad. Se fue. La hacienda quedó en un silencio que pesaba diferente al de todas las noches anteriores. Fue entonces cuando Armando se movió. Concepción lo vio desde la cocina, a través de la ventana que daba al corredor principal. Lo vio caminar con paso tranquilo hacia la sala, donde los dos administradores que vivían en la hacienda estaban sentados esperando noticias. Los vio hablar. Vio cómo Armando sacaba algo del bolsillo de su saco, unos papeles doblados, y los ponía sobre la mesa. No podía escuchar lo que decían, pero conocía esa postura, esa forma de inclinarse hacia adelante, esa manera de hablar con las manos que parecía explicar, pero que en realidad estaba construyendo algo. Cándida apareció a su lado sin que Concepción la escuchara llegar. «¿Qué está haciendo?», murmuró Concepción, sin apartar los ojos de la ventana. «Lo que lleva días preparando», respondió Cándida. «Está diciéndoles que Eugenio no está en condiciones de manejar la hacienda, que el coronel está peor de lo que parece, que alguien tiene que tomar decisiones y que él está disponible». «¿Y los papeles?». Cándida tardó un momento. «No sé qué son esos papeles», dijo, «pero esta noche los saqué de su cuarto cuando fui a recoger las sábanas que pidió». Concepción la miró. Cándida sostuvo su mirada con esa calma profunda de siempre. «Los leí», dijo simplemente, «y mañana voy a tener que contar lo que dicen». La noche siguió larga y fría. Eugenio no salió del cuarto de su padre hasta las 3 de la mañana. Cuando apareció en la cocina, tenía la cara de alguien que ha estado cargando demasiado por demasiado tiempo y ya no puede pretender que no pesa. Se sentó en la misma silla de la primera noche, con los codos sobre la mesa y la frente casi apoyada en las manos. Concepción puso una taza de café frente a él sin decir nada. Él la miró. «Gracias», dijo. No era solo por el café. Los dos lo sabían. Concepción se quedó de pie junto al fogón. No se sentó, no porque no pudiera, sino porque sentía que ese momento necesitaba algo diferente a la intimidad de la primera noche. Necesitaba claridad. «Don Eugenio», dijo. «Su primo no se fue, y esta noche estuvo hablando con los administradores. Cándida sabe qué papeles les mostró». Eugenio levantó la vista. «¿Cándida? Lleva 20 años en esta hacienda», dijo Concepción, «y ha visto más de lo que nadie imagina». Eugenio dejó la taza sobre la mesa. Se quedó en silencio un momento, mirando el café como si ahí adentro hubiera algo que le dijera qué hacer. «¿Y usted?», preguntó al fin. «¿Sigue pensando en irse?». Concepción miró sus manos, las mismas manos de siempre. «No lo sé», respondió, «honestamente. Antes de esta noche lo sabía, ahora no». Eugenio asintió. Tomó la taza, bebió. Y afuera, en el corredor, los pasos lentos y calculados de Armando se alejaron hacia el ala de visitas, sin prisa, como alguien que ya puso en movimiento algo que sabe que no tiene marcha atrás. Armando había mostrado sus cartas. Cándida sabía lo que decían, y Eugenio y Concepción seguían en esa cocina, entre lo que habían dicho y lo que todavía faltaba resolver. ¿Qué había encontrado Cándida en esos papeles? ¿Y tendría la valentía de decirlo en voz alta frente a todos? Cándida no durmió esa noche. No era algo inusual para ella. A su edad, el sueño llegaba cuando quería y se iba igual. Pero esa noche no intentó buscarlo. Se quedó sentada en su cuarto, en la silla junto a la ventana, con los papeles de Armando doblados sobre las rodillas y la oscuridad afuera, haciéndose más liviana muy despacio. Los había leído 2 veces, luego una tercera con más calma. No eran documentos legales, aunque estaban escritos con pretensión de serlo. Eran cartas, 3 cartas que Armando había escrito en los últimos 2 meses, dirigidas a distintas personas de la región. A un notario de Guadalajara, a un comerciante de San Andrés Ixtlán
y a alguien cuyo nombre Cándida reconoció, porque era el mismo hombre que venía cada año a revisar las cuentas de la hacienda por encargo del banco. En las 3 cartas, Armando describía lo mismo con palabras distintas, que Eugenio Lacerda Montes no estaba en 1950 condiciones de administrar la hacienda, que sus decisiones recientes demostraban una incapacidad que el coronel, enfermo y sin fuerzas, no podía ver ni corregir, que había un riesgo real para los bienes de la familia, y que él, como familiar directo y persona de confianza, estaba dispuesto a asumir la gestión interina si las circunstancias lo requerían. Ninguna carta mencionaba a Concepción por nombre, pero en la carta al notario, en el último párrafo, Armando escribía que ciertas influencias externas de dudosa procedencia habían afectado el juicio del heredero. Cándida sabía exactamente a quién se refería. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, se levantó, dobló los papeles, los guardó en el bolsillo del delantal y fue a buscar a Eugenio. Lo encontró en el corredor principal, hablando en voz baja con uno de los administradores. Cuando Cándida se acercó, el administrador la miró con esa incomodidad de quien no sabe cómo tratar a alguien que no encaja en ninguna categoría clara. No era patrona, no era visita, era la lavandera vieja. Pero había algo en su manera de caminar esa mañana que hizo que el administrador se callara. «Don Eugenio», dijo Cándida, «necesito hablar con usted y con quien usted considere necesario que esté presente. Tengo algo que mostrar». Eugenio la miró. Luego miró al administrador. «Reúna a todos en la sala», dijo. «A los 2. La reunión fue a las 8 de la mañana. Eugenio en la cabecera de la mesa. Los 2 administradores a los lados. Cándida de pie al frente, sin sentarse porque no se lo ofrecieron y porque no lo necesitaba. Armando no estaba invitado, pero apareció igual. Entró como si la reunión fuera algo que tenía derecho de presenciar, se acomodó en una silla junto a la ventana sin pedir permiso y cruzó las piernas, con esa calma que era su mejor disfraz. Nadie le dijo que se fuera. Cándida lo miró un momento. Luego sacó los papeles del bolsillo del delantal y los puso sobre la mesa. «Estos papeles estaban en el cuarto del señor Armando», dijo. Su voz era tranquila y directa, como alguien que ha practicado decir la verdad toda su vida y ya no le cuesta trabajo. «Los encontré ayer en la tarde cuando fui a recoger las sábanas. Los leí porque el nombre de esta hacienda aparecía en el sobre de afuera y entendí que podían ser importantes». Armando se tensó en la silla, pero no habló todavía. Uno de los administradores extendió la mano hacia los papeles, los tomó, los leyó, se los pasó al otro. El silencio en la sala fue creciendo despacio, como el agua que sube. «Cándida», dijo Armando al fin, con una voz que intentaba sonar razonable. «Usted es una mujer muy trabajadora, nadie lo duda, pero quizás no entiende bien lo que leyó. Esos documentos son privados y tienen un contexto que...» «Los entiendo muy bien, señor», lo interrumpió Cándida, sin alzar la voz, sin moverse de donde estaba. «Llevo más de 20 años en esta hacienda. He lavado la ropa de 3 generaciones de esta familia. He escuchado más conversaciones de las que nadie imagina. No porque sea curiosa, sino porque la gente olvida que las lavanderas tenemos oídos. Y lo que esos papeles dicen es que usted lleva 2 meses escribiéndole a personas fuera de esta hacienda para convencerlas de que don Eugenio no sirve para manejar lo que es suyo». Armando abrió la boca. «Eso es una interpretación. También escuché», continuó Cándida, «la conversación que tuvo con el coronel la primera noche que llegó, la noche que dijo que iba a hablarle de algo que le preocupaba. Y lo que le dijo no fue una preocupación, fue una siembra. Usted lleva semanas sembrando dudas sobre su primo en el oído de un hombre enfermo que confía en su sangre. Eso tiene nombre, señor Armando, y no es un nombre bonito». Esta vez Armando no respondió. La sonrisa, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, no estaba. Uno de los administradores dejó los papeles sobre la mesa con cuidado.
El otro miró a Eugenio. Eugenio estaba con los codos sobre la mesa y las manos juntas frente a la boca, mirando a su primo con una expresión que no era rabia. Era algo más frío y más definitivo que la rabia. Era la claridad de quien acaba de entender algo que ya no puede desaparecer una vez que lo ha visto. Fue entonces cuando se escuchó un ruido en el pasillo. Pasos. Más de uno. La puerta de la sala se abrió y apareció el señor Villanueva, que todavía no había partido con su familia, seguido de su esposa. Y detrás de ellos, con una expresión seria pero serena, Sofía, habían escuchado parte de la conversación desde el corredor. El señor Villanueva miró la mesa, miró los papeles, miró a Armando. «Disculpen la interrupción», dijo con una cortesía que no disimulaba del todo lo que pensaba. «Mi familia y yo salimos esta mañana. No queremos ser inconveniencia en un momento difícil para la hacienda». Le extendió la mano a Eugenio. «Es usted un hombre de carácter, don Eugenio. Se nota. Las haciendas sobreviven cuando tienen eso en quien las conduce». Sofía cruzó la sala para despedirse. Pasó junto a los papeles sobre la mesa. Los miró un segundo. Luego miró a Eugenio con una expresión que no era tristeza ni alivio, sino algo más tranquilo que las dos cosas. «Buena suerte», dijo simplemente. Y salieron. Armando se levantó de la silla. Lo hizo despacio, con lo poco de compostura que le quedaba. «Eugenio», dijo. «No», respondió Eugenio, sin enojo, sin dramatismo. Solo esa palabra sola puesta ahí como una puerta cerrada. Armando miró a los dos administradores. Los dos administradores miraron la mesa. Tomó su sombrero de la silla y salió de la sala sin decir más. Cuando la sala quedó en silencio, Cándida recogió los papeles de la mesa, los dobló y se los entregó a Eugenio. «Lo que haga con esto es asunto suyo», dijo. «Yo solo vine a decir lo que vi y lo que escuché, que es lo único que se me pidió en esta vida». Se dio la vuelta para irse. «Cándida», dijo Eugenio. Ella se detuvo. «Gracias, la lavandera», asintió una vez, sin darse la vuelta, y salió al corredor. Eugenio se quedó solo en la sala con los dos administradores y los papeles en la mano. Miró por la ventana. Vio a Armando cruzando el patio principal hacia el establo, con el paso rápido de quien quiere irse antes de que algo más salga a la luz. Y vio en el otro extremo del patio a Concepción colgando algo en el tendedero, de espaldas a todo, como si la mañana fuera una mañana normal. Pero ya no lo era. Nada en esa hacienda iba a ser exactamente igual desde esa mañana. Eugenio lo sabía. Lo que faltaba ahora era la conversación más difícil de todas, la que tenía que tener con su padre. Armando había sido expuesto. La familia Villanueva se había ido sin escándalo, y Cándida había dicho la verdad frente a todos sin temblar, pero quedaba la conversación más difícil, la que nadie podía tener por Eugenio, la que llevaría la carta del padre de Concepción en la mano y tendría que mirar al coronel a los ojos. Eugenio esperó hasta el mediodía, no por cobardía, sino porque quería entrar al cuarto de su padre con la cabeza fría y las palabras ordenadas. Quería decir lo que tenía que decir sin que la rabia hablara por él, sin que el cansancio de la noche sin dormir convirtiera la conversación en algo que después no pudiera deshacerse. Estuvo una hora solo en su oficina, con los papeles de Armando sobre el escritorio y la carta del padre de Concepción al lado. Las miró juntas un rato, dos papeles que no tenían nada que ver el uno con el otro, excepto que los dos hablaban de lo mismo, de lo que un hombre hace con el poder que tiene, de lo que decide ver y lo que decide ignorar, de las deudas que se pagan y las que se entierran. Cuando estuvo listo, los dobló, se los guardó en el bolsillo interior del saco y caminó hacia el cuarto del coronel. Tocó la puerta. «Adelante», entró. El cuarto olía igual que siempre, a medicina y a madera. Las persianas estaban a medio cerrar.
El coronel estaba sentado contra las almohadas, con mejor color que la noche anterior, pero con esa mirada de quien ha pasado la mañana pensando en cosas que no lo dejan descansar. Eugenio cerró la puerta, acercó la silla a la cama, se sentó y miró a su padre sin decir nada por un momento. El coronel lo miró de vuelta. ¿Ya se fue, Armando?, preguntó. Sí, y la familia Villanueva. También. El coronel asintió despacio. Algo en su cara dijo que ya sabía más de lo que preguntaba. ¿Qué pasó esta mañana en esa sala?, dijo. Cándida trajo unos papeles que encontró en el cuarto de Armando, respondió Eugenio. Cartas que él había escrito a un notario, a un comerciante y al revisor del banco, diciéndoles que yo no estaba en 1900 condiciones de manejar la hacienda, que había que considerar un reemplazo. El coronel no cambió la expresión, pero sus manos, encima de la cobija, se apretaron un poco. ¿Y usted qué hizo? Lo escuché, le di la oportunidad de explicarse. No supo hacerlo, y le pedí que se fuera. Silencio. Era su primo, dijo el coronel. Sí, respondió Eugenio, y aprovechó eso, aprovechó su nombre, su acceso a esta casa y la confianza que usted le tiene. Eso no es lo que hace un familiar, papá. Eso es lo que hace alguien que está esperando que usted muera para quedarse con algo que no le pertenece. Fue la primera vez en mucho tiempo que Eugenio llamó papá al coronel. Y las dos palabras juntas, el nombre y la verdad que venía detrás, cayeron en el cuarto con un peso que ninguno de los dos esperaba. El coronel miró el techo un momento. Luego volvió a mirarlo. ¿Y la muchacha?, dijo. Su voz tenía algo diferente. No era la voz de la autoridad incuestionable. Era algo más parecido a la voz de un hombre viejo que está cansado de pelear batallas que ya no entiende bien. Eugenio sacó los dos papeles del bolsillo, puso los de Armando a un lado y le extendió la carta del padre de Concepción. «Lea esto primero», dijo. El coronel tomó la carta, la sostuvo con sus manos grandes y cansadas, leyó despacio, más despacio de lo que Eugenio esperaba, como si cada línea le costara más que la anterior, como si las palabras no fueran difíciles de entender, sino difíciles de recibir. Cuando terminó, bajó el papel sobre la cobija. No lo dobló, no lo devolvió, solo lo dejó ahí, abierto, como si cerrarlo fuera una forma de pretender que no existía. «¿Dónde estaba esto?», preguntó. «Cándida la encontró hace tiempo, en la ropa que usted mandó lavar. La guardó porque no sabía a quién pertenecía. Cuando llegó Concepción y vio el apellido, supo». El coronel no respondió. «El padre de Concepción se llamaba Aurelio Reyes», continuó Eugenio. «Usted lo conoció. Él habló con los comerciantes cuando la hacienda estuvo en crisis. Puso su nombre en juego. Y usted nunca le pagó lo que le prometió». «Las cosas en ese tiempo eran complicadas», dijo el coronel. Su voz era baja, muy baja. «Sí», dijo Eugenio. «Las cosas siempre son complicadas cuando no queremos hacer lo que sabemos que es correcto». El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. El coronel miró por la ventana. La luz de mediodía entraba en línea recta sobre la cobija, sobre el papel abierto, sobre sus manos. «Ella lo sabe», dijo al fin. No era pregunta. «Sí. ¿Y qué quiere? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Qué pienso hacer?» «No quiere nada», dijo Eugenio. «Se iba a ir esta mañana. Cándida le dio la carta anoche y aún así seguía pensando en irse, porque no vino aquí por eso. No sabía nada de esta carta hasta anoche». El coronel lo miró. «¿Y usted?», dijo. «¿Qué quiere usted?». Eugenio no desvió la mirada. «Quiero que usted me escuche hasta el final, sin interrumpirme». Una pausa. El coronel asintió. Apenas. Pero asintió. Eugenio habló durante casi media hora. Le habló de lo que había visto la noche que entró a la cocina y encontró a Concepción comiendo de pie. Le habló de lo que había sentido. No con romanticismo ni con palabras grandes, sino con la misma honestidad seca con que su padre siempre le
Había exigido que hablara cuando era niño. Le habló de la inteligencia de Concepción, de cómo había encontrado el error en 2 minutos, de cómo se había parado frente al coronel en este mismo cuarto y no había pedido disculpa por existir. Le habló de los rumores, de Armando, de lo que había costado esta semana, y le habló de lo que sentía, sin adornos, con la claridad incómoda de quien aprendió de su propio padre que las cosas se dicen de frente o no se dicen. El coronel lo escuchó, no lo interrumpió, no una vez. Cuando Eugenio terminó, se quedaron los dos en silencio un momento. «No voy a decirle que está bien», dijo el coronel al fin. Su voz era la de un hombre que pelea con algo adentro y no está ganando del todo. «Porque hay cosas en lo que me está diciendo que van contra todo lo que conozco, contra todo lo que esta hacienda ha sido». «Lo sé», dijo Eugenio, «y no voy a cambiar de un día para otro lo que fui toda mi vida». «No le estoy pidiendo eso». El coronel lo miró. «¿Qué me está pidiendo entonces?» Eugenio pensó un momento. «Que no se interponga», dijo. «Que me deje hacer lo que creo que es correcto. Que confíe en que lo que aprendí en esta hacienda de usted fue suficiente para saber distinguir lo que vale de lo que no vale». El viejo tardó. Miró la carta abierta sobre la cobija. La dobló despacio. Se la devolvió a Eugenio. «Esa deuda», dijo en voz baja, «la voy a pagar. No a ella. Al nombre de su padre. Que quede en los registros como corresponde». Eugenio tomó la carta. «Gracias». El coronel cerró los ojos. «Mándeme a Cándida cuando pueda», murmuró. «Quiero hablar con ella». Eugenio se levantó. Caminó hacia la puerta. Eugenio se detuvo. Se dio la vuelta. El coronel tenía los ojos todavía cerrados, pero habló. Su madre también era de familia. «Sencilla», dijo, muy despacio, como si las palabras le costaran más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en toda su vida. «Yo lo olvidé muchos años. No debí». Eugenio no respondió. No hacía falta. Salió del cuarto y cerró la puerta con cuidado. Se quedó un momento en el corredor, con la espalda apoyada en la pared y los ojos cerrados. Respiró, una vez, profundo, y cuando los abrió, supo exactamente a dónde tenía que ir. Cruzó el pasillo, cruzó la cocina vacía, salió al patio trasero, y vio que el cuarto de Concepción, al fondo del ala de servicio, tenía la puerta abierta. Entró. La cama estaba tendida. La silla estaba en su lugar. La imagen de la Virgen de Zapopan seguía en la pared, pero la trouxa no estaba. Y en la mesita, donde había estado la vela de la noche anterior, había una sola cosa, un pañuelo doblado, el que Concepción usaba para recogerse el cabello, dejado ahí como quien deja algo que ya no necesita en el lugar donde fue, o como quien deja una señal para alguien que sabe leer lo que no está escrito. Concepción se había ido, pero el pañuelo estaba ahí. ¿Era una despedida o era otra cosa? Y llegaría Eugenio a tiempo de encontrarla antes de que la distancia entre los dos se volviera demasiado grande para cruzarla. San Andrés Ixtlán quedaba a 2 horas de camino desde la hacienda. A pie, con una trouxa al hombro y el sol de la mañana todavía fresco, Concepción había salido antes de que la cocina se llenara de gente, antes de que alguien pudiera preguntarle a dónde iba, antes de que sus propias dudas encontraran las palabras para detenerla. Llevaba la carta de su padre en el pecho, doblada dentro del vestido, cerca de la piel. Llevaba el nombre de Aurelio Reyes cargado de una manera diferente a como lo había cargado siempre, ya no como peso, como raíz. Llegó al pueblo a media mañana. Lo primero que hizo fue ir a la parroquia. No a rezar, aunque también hizo eso. Fue porque había escuchado, meses atrás, a una de las criadas mencionar que el padre Elías andaba buscando a alguien que supiera leer para ayudar con las clases que daba a los niños del barrio más pobre del pueblo, niños que no tenían acceso a la escuela formal, niños que aprendían en el corredor de la sacristía, sentados en el suelo, con lo que el padre podía darles. El padre Elías era un hombre delgado de 50 años, con anteojos redondos y esa manera de hablar,
pausada, de quien ha aprendido que las palabras necesitan espacio para ser escuchadas. La recibió sin hacerle preguntas que no vinieran al caso. Le preguntó si sabía leer bien. Ella dijo que sí. Le preguntó si sabía hacer cuentas. Dijo que también. Le preguntó si tenía paciencia con los niños. Concepción pensó en Remedios, en sus preguntas eternas, en todas las veces que había explicado algo de la cocina sin alzar la voz. Creo que sí, dijo. El padre Elías la miró por encima de los anteojos un momento. ¿Cuándo puede empezar? Mañana, respondió ella. Los primeros días fueron difíciles de otra manera. No como la hacienda, donde el cansancio era físico y la humillación llegaba de afuera. Aquí el cansancio era diferente. Era el de aprender a estar en un lugar sin que nadie le dijera exactamente qué hacer. El de construir algo sin un molde previo. El de enseñarle a una niña de 7 años que las letras tienen sonido y ver en su cara el momento exacto en que algo enciende. Ese momento Concepción no lo esperaba, y cuando llegó, la primera vez, tuvo que darse la vuelta para que la niña no la viera con los ojos brillantes. Encontró cuarto en la casa de una señora viuda, que rentaba una habitación pequeña en la parte de atrás. Tenía una ventana que daba a un jardín descuidado, una cama con resortes viejos y una palangana de peltre para lavarse. Era suyo, completamente suyo. Por primera vez en su vida, el espacio en que dormía no pertenecía a nadie más que a ella. Eso era algo que no había sabido que necesitaba hasta que lo tuvo. 3 meses pasaron, no sin dolor. Hubo noches en que la hacienda llegaba entera a su cabeza sin que ella la invitara. El olor del fogón a las 4 de la mañana, el sonido del viento entre los cafetales, la voz de Cándida diciendo cosas con la misma calma con que el río dice lo que tiene que decir. Y había otra cosa que llegaba también, una cara, una voz que había dicho, en el cuarto pequeño con la vela temblando, que no sabía hacer una sola cosa, y esa cosa era quedarse callado. Concepción no se permitía pensar en eso, demasiado tiempo seguido. Tenía clases que preparar, niños que esperar, un nombre que sostener. Eso era suficiente, o eso se decía. Fue un martes. Las clases habían terminado y Concepción estaba acomodando los libros del padre Elías en el estante de la sacristía cuando escuchó pasos en la entrada de la parroquia. Pasos que conocía. Se quedó quieta un momento. Los pasos cruzaron la nave, pasaron por la puerta lateral y llegaron al corredor de la sacristía. Se detuvo. Concepción no se dio la vuelta de inmediato. Terminó de acomodar el último libro, lo puso en su lugar en el estante, y entonces sí se dio la vuelta. Eugenio estaba ahí, no con ropa de hacienda, no con el saco de las reuniones, con ropa sencilla, de viaje, con el polvo del camino todavía en las botas. La miraba con esa expresión que ella había aprendido a leer, la que no era de patrón, ni de heredero, ni de nada de lo que el mundo le había asignado. Era solo él, cansado y serio, y ahí. La busqué en la hacienda, dijo. Cándida me dijo que había venido al pueblo. El padre Elías me dijo que estaba aquí. Concepción asintió despacio. ¿Cómo está su padre?, preguntó. Mejor, estable. Pidió hablar con Cándida. Lo hizo. ¿Y Armando? Se fue. No va a volver. Silencio. Eugenio caminó un paso hacia ella. Solo uno. No vine a pedirle que regrese a la hacienda, dijo. No vine con eso. ¿Con qué vino entonces? Él tardó un momento. Buscó las palabras con ese cuidado de quien ha aprendido que las palabras dichas al apuro cuestan caras. Vine a decirle que en estos 3 meses entendí algo, dijo, que el error más grande que puedo cometer en mi vida no es el que mi padre cometió, ni el que Armando intentó cometer. El error más grande que puedo cometer es dejar que el miedo al mundo hable más fuerte que lo que sé que es verdad. Hizo una pausa. Y lo que sé que es verdad, continuó, es que desde la noche que entré a esa cocina y la encontré comiendo de pie, algo cambió en mí que no tiene marcha atrás. Y no me arrepiento, aunque me haya costado, aunque siga costando. Concepción lo miró. Miró sus manos.
Miró la luz que entraba por la ventana de la sacristía, esa luz de tarde que ponía todo en color de miel. Yo también entendí cosas, dijo. En estos 3 meses, entendí que puedo construir algo que es solo mío, que no necesito que nadie me lo dé ni me lo permita, que tengo nombre, el mío y el de mi padre. Lo sé, dijo Eugenio. Y entendí, continuó ella con una voz más baja, que irse no siempre es rendirse. A veces irse es lo único que uno puede hacer para no perderse a uno mismo en el camino. ¿Y ahora?, preguntó él. Concepción lo miró de frente. Ahora tengo algo propio, dijo, y no lo voy a dejar, ni por la hacienda ni por nadie. No le estoy pidiendo que lo deje. ¿Qué me está pidiendo? Eugenio dejó pasar un momento. Que me deje caminar con usted, dijo simplemente. No adelante, no atrás, al lado, despacio, sin atallo. El silencio que siguió no era vacío, era el silencio de 2 personas que finalmente están en el mismo lugar y no tienen prisa de llenarlo con nada que no sea verdad. Afuera, en el corredor, uno de los niños de la clase había vuelto por un cuaderno olvidado. Se asomó un segundo a la puerta de la sacristía, vio a los 2 adultos de pie frente y salió corriendo sin hacer ruido con esa sabiduría particular de los niños que saben cuándo interrumpir y cuándo no. Concepción casi sonrió. Tengo clases mañana temprano, dijo. Lo sé. Y pasado. Y todos los días. También lo sé. Ella lo miró un momento más y asintió. Solo eso, pero fue suficiente. Lo que construyeron después no fue rápido ni fácil. Fue despacio, como las cosas que duran, con conversaciones largas y silencios que aprendieron a respetar, con el coronel que no cambió de un día para otro, pero que fue cediendo terreno, poco a poco, con la lentitud de quien no sabe. Ceder, pero aprende porque no le queda de otra. Con Cándida, que siguió tendiendo ropa en el patio de la hacienda y un día, sin que nadie le preguntara, dijo que las cosas estaban bien, y eso fue suficiente para todos. Con los niños de la parroquia que siguieron aprendiendo a leer, con Concepción que siguió siendo maestra, que siguió cargando el nombre de su padre como raíz y no como peso, que aprendió que el amor que vale no te pide que te achiques para caber en él. Con Eugenio, que aprendió que el mayor acto de valentía no fue enfrentar a su padre ni exponer a su primo. Fue entrar a una cocina a medianoche y ver lo que el mundo había decidido no ver, y no mirar para otro lado, porque nadie debería tener que comer en silencio lo que sobró de la mesa de otros, y cuando alguien finalmente ve eso y tiene el valor de cambiarlo, no está haciendo un favor, está reconociendo lo que siempre debió haber sido visto.